Bienvenidos. En Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva anunció este miércoles junto a su homólogo chino Xi Jinping un acuerdo para profundizar el diálogo entre el gigante asiático y el Mercosur, con el objetivo de fortalecer el comercio. Una negociación comercial entre China y el bloque integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con Bolivia en proceso final de adhesión. Es una posibilidad de la que se habla desde hace tiempo. Incluso es vista como alternativa ante un eventual fracaso del acuerdo que Mercosur negocia con la Unión Europea desde hace 25 años y no ha logrado cerrar hasta ahora. Profundización del diálogo entre Mercosur y China. Marcelo Silva, ¿se ha concretado algo más? ¿A qué sectores va a afectar o algunas cifras? ¿Qué tal, Paco? 37 acuerdos bilaterales firmaron hoy Lula da Silva y Xi Jinping en 15 sectores tan diversos como educación, infraestructura, tecnología nuclear y agronegocio. Xi Jinping dijo que la relación entre China y Brasil pasa por el mejor momento de su historia y tiene motivos para decirlo porque el comercio bilateral alcanzó los 157.000 millones de dólares récord el año pasado. Para Brasil, estos acuerdos de hoy van a significar, entre otras cosas, la apertura de mercados como el de uva fresca, sésamo y harina de pescado, que van a dar un plus de cerca de 500 millones de dólares por año. Había una expectativa por cuál sería la posición de Brasil frente a la nueva Ruta de la Seda, este programa multimillonario de inversiones de China en países en desarrollo. Brasil ratificó hoy que no planea adherir formalmente al programa, temiendo eventuales represalias diplomáticas, especialmente de los Estados Unidos, que tendrán a Donald Trump como presidente el año que viene, pero se habló de sinergias, de buscar puntos en común para que China colabore en proyectos de infraestructura. Un punto a destacar, por último, tiene que ver con un acuerdo de entendimiento para que la empresa estatal brasileña de telecomunicaciones colabore con SpaceSail, la empresa de tecnología satelital, proveedora de Internet china, que en 2 años planea lanzar su servicio aquí en la región y tal vez convertirse en una competidora de Starlink del sudafricano Elon Musk. Imagino que este anuncio añade presión a la Unión Europea para que firme de una vez el acuerdo con Mercosur o, de lo contrario, corre el riesgo de que China se adelante. Cuéntanos. Así es, pero Brasil sigue siendo el principal entusiasta entre los países sudamericanos de concluir este acuerdo. En ese marco, el domingo Lula tuvo una bilateral al margen de la reunión del G20 con Ursula von der Leyen. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur fue el principal tema de la conversación. Los negociadores sudamericanos se van a reunir nuevamente con los europeos a fin de este mes y ven como gran ventana de oportunidad, la última de este año y tal vez la última por un tiempo, la cumbre de presidentes del Mercosur en Montevideo en diciembre. Los negociadores van a trabajar este mes con esa posibilidad. Hasta ahora nadie da por hecho si finalmente este será el año o habrá que seguir esperando para tener un acuerdo finalizado. Gracias, Marcelo, por estas informaciones desde Brasilia. Los países en vías de desarrollo dicen necesitar billones de dólares para combatir los efectos del cambio climático. Mientras continúan las negociaciones en el marco de la cumbre climática COP29 que se celebra en Azerbaiyán, aumenta la presión para que países como China hagan un mayor esfuerzo económico y paguen por los daños que causan al medio ambiente. Verano en Shandong. La escasez de agua en esta provincia china está afectando gravemente a los agricultores. Cuando no había sequía, había agua a apenas un par de metros de la carretera. Ahora el cauce se ha secado. De él dependen tanto el riesgo de los campos como el suministro de agua para la ciudad. La zona lleva más de un mes bajo una ola de calor, uno de los fenómenos meteorológicos extremos que se está sufriendo en China. Las olas de calor se intensifican y son más frecuentes, una consecuencia directa de la quema de combustibles fósiles, que está impulsando el cambio climático. China es el mayor emisor de gases de efecto invernadero, genera prácticamente más del doble que Estados Unidos, el segundo en la lista. Otros importantes emisores son India, la Unión Europea y Rusia. China sigue siendo reticente a reducir su dependencia del carbón. En los últimos 3 años se ha aprobado la construcción de nuevas centrales de carbón. Aunque el incremento se desacelera, las emisiones en términos absolutos continúan aumentando, lo cual es preocupante.
Las altas emisiones de China son una de las razones por las que los negociadores de los países industrializados en la COP29 insisten en que el gigante asiático debe contribuir a los fondos internacionales para apoyar a los países en desarrollo en la transición hacia energías limpias. Otro factor clave es el tamaño de la economía china, que es la segunda más grande del mundo y sigue basada en la industria. Sin embargo, China es considerada país en desarrollo en los acuerdos climáticos de la ONU. Aunque no se ha comprometido a contribuir al objetivo de financiación climática de 100.000 millones de dólares, China asegura haber aportado más de 24.000 millones de dólares desde 2016. Además, ha invertido en energías renovables y en el desarrollo de vehículos eléctricos. En 2023, China destinó más de 273.000 millones de dólares a las energías renovables, superando ampliamente a Europa, Estados Unidos, el resto de Asia y Oceanía y Brasil. El caso de China muestra claramente que una vez que las soluciones climáticas resultan económicamente viables, se desarrollan a gran velocidad. No está claro si China ha alcanzado su pico de emisiones, pero si no es así, se espera que lo haga pronto. Esto, unido al auge de la energía verde, la pondrá en la senda a la descarbonización. Sin embargo, sigue siendo incierto si asumirá una mayor responsabilidad financiera por su crecimiento económico. Cuba sufre este miércoles uno de los peores apagones del año, que según la empresa estatal Unión Eléctrica dejará en la oscuridad a la mitad de la isla. La capacidad máxima de generación eléctrica alcanzará para cubrir la mitad de la demanda, un día después de un extenso apagón que dejó sin electricidad a millones de cubanos. La crisis energética se ha agravado desde fines de agosto. Una avería en la mayor central del país provocó un apagón total en la isla y el paso del huracán Rafael unas semanas después llevó a otra desconexión completa. El sistema eléctrico cubano enfrenta una precariedad creciente debido a la falta de combustible y de divisas para importarlo, lo que lastra la economía, que atiza el descontento social y la migración masiva. Volkswagen, el mayor fabricante alemán de automóviles, tomó medidas drásticas para reducir sus costos. Ahora, la estadounidense Ford también planea recortes. La automotriz tiene previsto eliminar 4.000 puestos de trabajo en toda Europa. En Alemania suprimirá unos 2.900 puestos de trabajo hasta finales de 2027, la mayoría de ellos en su planta de Colonia. Ford argumentó la implantación de estas medidas con la necesidad de aumentar su competitividad y reducir costos. El descenso en las ventas y el fin de las subvenciones a los autos eléctricos están causando graves problemas a todo el rubro. El comité de empresa de Ford anunció una dura resistencia a los recortes de puestos de trabajo. Y ampliamos los detalles con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Saludos, José. Hablamos de 2.900 puestos de trabajo aquí en Alemania que se perderían. ¿Qué supone esto para la presencia de Ford en este país? Hola Paco, ¿qué tal? Pues sí, una mala noticia para los trabajadores de Ford aquí en Alemania. El fabricante estadounidense tiene en torno a 16.500 trabajadores en Alemania. La mayoría efectivamente se encuentra en el centro de producción de Colonia, que es donde Paco tiene la empresa, el fabricante, su central en Europa y además donde se fabrican dos vehículos de la gama de eléctricos. El problema es que precisamente en Colonia se hizo una gran inversión para hacer la transición del coche de combustión al coche eléctrico, pero las ventas de los coches eléctricos no van como se esperaba. De hecho, Paco, esta misma semana en la fábrica de Colonia de Ford ya se ha tenido que recurrir a una reducción de la jornada. Los planes que hemos conocido hoy de Ford y que ustedes adelantaban implicaría que en torno a 1 de cada 4 puestos en la fábrica de Colonia de Ford desaparecerían para el año 2027, un trago amargo para la plantilla de Ford, que ya ha visto cómo se cerraba o está en proceso de cerrarse la fábrica de Saint-Louis. Los detalles los iremos conociendo en los próximos días. Y José, todo esto ocurre mientras sigue sin saberse qué puede pasar en Volkswagen. Mañana comienza una ronda de negociación. La posibilidad del cierre de alguna fábrica no se descarta por completo. ¿Qué expectativas hay?
Sí, Paco, comienza mañana una nueva ronda efectivamente de negociaciones. La novedad es que el sindicato IG Metall, junto con el comité de empresa, han propuesto a Volkswagen, a los directivos de Volkswagen, reducir en costos laborales en torno a 1.500 millones de euros a cambio de que no se cierre ninguna fábrica en Alemania. Ese dinero provendría porque la propuesta sería que las próximas subidas salariales que exige el sindicato, en lugar de darlas a los trabajadores, es decir, en hacerlas efectivas, se destinarían a un fondo, conocido Fondo para el Futuro, es decir, se destinaría para financiar los recortes de horas en aquellas áreas donde actualmente hay sobreproducción. Efectivamente, como tú dices, Paco, las negociaciones están ahora teniendo lugar y comenzarán, como les digo, de nuevo una nueva ronda mañana, pero la peor posibilidad, el peor escenario del cierre de alguna fábrica aquí en Alemania todavía no se descarta. Si nos acercamos a ese escenario, puede ser que a partir de diciembre veamos huelgas de los trabajadores en las fábricas de Volkswagen aquí en Alemania. Gracias, José David, desde Frankfurt. Y acabamos con arte. Uno de los cuadros que el pintor belga René Magritte ideó como parte de la serie El Imperio de la Luz fue subastado en la Casa Christie's en Nueva York por 121 millones de dólares. Esta venta supone un récord para el artista belga y para una obra surrealista. Este cuadro de Magritte integraba la colección privada de la diseñadora y mecenas de origen rumano Mica Artegun, fallecida el pasado diciembre. Hasta la fecha, el precio más alto pagado por una obra de Magritte había sido de 79 millones de dólares. Pues muchas gracias por su atención. Aquí ponemos punto y final al espacio de economía. Ya saben que pueden seguir estas y otras noticias en nuestras redes sociales. Hasta pronto.